Muy buenos días, el tema de hoy es no tenemos excusa. Vamos al libro de 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No tenemos excusa. Tremendo, porque ¿cuántos de nosotros sacamos excusas? Venga, porque llegó tarde. No, es que el tráfico estaba difícil, estaba pesado. Es que usted, si supiera ese trancón que hay hoy, estas vías están imposibles. Venga, porque no hizo el trabajo. No, es que me trasnoché, es que usted hubiera visto. No, llegué tarde a la casa. ¿Con qué tiempo? Venga, porque no pagó el recibo. No, ¿y a qué horas? Con toda la preocupación. Siempre tenemos excusas. Pero mire que delante del Señor no tenemos excusa. Usted y yo no podremos tener excusas. Aquí el apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero si usted y yo militamos en la carne, siempre tenemos excusas para todo. Porque llegó tarde, porque no oró, porque no ayunó, porque no leyó la palabra, porque no hizo el trabajo, porque no llegó temprano, porque no hizo la vuelta. Siempre vamos a tener una excusa. ¿Andamos en la carne? Claro que andamos en la carne porque siempre tenemos esa excusa. Nunca asumimos la verdad, se me olvidó, la verdad no lo quise hacer, la verdad no lo hice porque se me olvidó, pero me voy a poner a hacerlo, voy a mejorar en este aspecto, voy a hacer tal cosa. Excusas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tremendo, porque aquí habla el apóstol Pablo, destrucción de fortalezas. Y es una fortaleza que hay en nuestra mente. Esa fortaleza en la cual ya tengo la excusa perfecta. Ya usted al enemigo lo lleva a maquinar la fortaleza que hay en su mente. Esa fortaleza en la cual hay una excusa en el por cual llegó tarde, porque no lo hizo, porque no se ha cambiado, porque no ha mejorado, porque no se ha reformado, porque no ha transformado su mente, de pronto los pensamientos, el carácter, de pronto su situación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, con los compañeros, de pronto porque no ha avanzado. ¿Pero por qué? Hay una fortaleza, ¿qué lo dice? Dice, poderoso es Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si usted y yo no nos ponemos delante del Señor y le decimos al Señor claramente, somos sinceros, sí, hay una fortaleza en el cual yo tengo excusas para todo. Se me ha convertido en una fortaleza. ¿Qué es esa fortaleza? ¿Por qué se me convirtió en una fortaleza? Porque lo creo yo primero. Sí, es que la verdad yo no puedo, no tengo el tiempo. ¿Y a qué hora? No entiendo la verdad cómo lo voy a hacer. O sea, ya está una fortaleza en su mente y en su corazón. Por eso lo declara todo el tiempo, siempre con una excusa. Por eso está acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire que solamente usted y yo podemos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero primero yo tengo que hacer reconocerlo. Aquí el apóstol Pablo dice que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es ese argumento, ay no, ¿a qué hora voy a leer? No, y yo empiezo a leer y no entiendo nada, me da una bostezadera, me van a parecer, ay, es que ese capítulo tan largo, yo no entiendo la palabra, no, ¿y cómo la voy a entender? Siempre hay una excusa, ¿cierto? Pero dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire que nos damos de cuenta que es un argumento que el mismo enemigo nos lleva a creérnoslo y a que usted y yo lo confesemos, ¿cierto? Es que una persona decía, es que esa palabra, la palabra la entenderá Mandrake, eso no la entiende nadie. Pues claro, porque usted ni siquiera se esfuerza a leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, confesar la palabra, declarar la palabra. No lo hace, pero las cosas del mundo se las entiende perfectamente, ¿cierto? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Venga, cuando usted lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no, usted deja que el enemigo le divaguen sus pensamientos. Un pastor decía una vez, dice, los pájaros podrán volar sobre su cabeza, pero usted depende que esos pájaros hagan nido sobre su cabeza. Mire que ese pastor se refería a los pensamientos. Cuando viene un pensamiento, en usted está que esos pájaros, esos pensamientos hagan nido sobre su cabeza. ¿Por qué le digo que hagan nido? Porque es que no puedo, no, esto es difícil, no, ¿cómo voy a hacerlo? Es imposible, no, y para esta época es tan difícil hacerlo. Mire que ya hay una fortaleza, allá hay un pensamiento que lo tiene doblegado, lo tiene a usted prácticamente convencido. Lo convence primero a usted, eso hace el enemigo. ¿Qué hizo el diablo? Convenció a Eva, le dijo, con que Dios te ha dicho que no podrás comer del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal. ¿Qué hizo con Eva? La llevó a dudar, con que Dios te ha dicho. Mire que así trabaja el enemigo.
para meternos excusas, esos argumentos. Por eso la excusa muchas veces son mentiras que usted y yo a veces usamos con el fin de no generar un mal concepto de nosotros mismos, pero también de los demás. Y es que hay excusas que nos pueden ayudar a salir bien y poder salir bien librados de determinadas situaciones o circunstancias. Como por ejemplo llegar tarde a un lugar y decir algo como el tráfico, el problema no es que se me varó el carro, no es que hubo una estrellada, no es que ese conductor venía más despacio, yo no sé qué estaba pensando. Cierto, pero hay otras que nosotros mismos hemos usado durante mucho tiempo, en los cuales inclusive lo hemos creído. Es una mentira en la cual a veces creemos que es una verdad, porque nos enfocamos tanto en las excusas que al final nosotros mismos nos las creemos y las confesamos que es una verdad, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa eso? Y es precisamente porque usted y yo miramos cómo agradarle a los demás, cómo quedar bien delante de los demás, sin importar que le estamos creando mal a Dios, que estamos quedándole mal a Él, al principal, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema es, no tenemos excusa. Usted y yo no tenemos excusa. Lo que debemos meternos en nuestra mente, en el corazón, declara, yo no tengo excusa, tengo que perfeccionarme en Cristo Jesús. Por eso los temas que hemos venido viendo, completos, que hemos venido viendo que una puerta que nadie puede cerrar, hemos venido viendo que no lo que usted y yo debemos evolucionar y avanzar, ya que una excusa es el motivo, un pretexto que se invoca para evitar una obligación, un pretexto en el cual usted y yo siempre sacamos para no avanzar, no evolucionar, pero puedo quedar bien, no importa que yo quede bien delante de los hombres, así que mal delante de Dios, ¿cierto? Y es que eso es lo que muchas veces obramos y actuamos en determinadas circunstancias. ¿Pero por qué? Porque lo creemos más nosotros y no le creemos más al Señor. No nos importa crear mal delante de Dios con tal que creemos bien delante de los hombres. Y es precisamente lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a entender que usted y yo no podemos hacer eso, no podemos seguir en el mismo plan de creer que estamos fallándole, no le podemos fallar al hombre y sí podemos fallarle a Dios. Por eso es importante que usted y yo lo entendamos. Mire cómo obró Esteban. Miremos en el libro de Hechos, capítulo 6, 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Olivertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Impactante. O sea, cómo estaba lleno del poder del Espíritu de Dios, y a Esteban no le importaba lo que pensaba, lo que dijeran estos hombres, sino lo que le importaba era hablar de Dios. Por eso dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto es lo que debemos pedirle al Señor, para podernos llenar del poder del Espíritu Santo, que Él nos use con milagros, prodigios y señales, pero que seamos revestidos de ese poder de lo alto. Primero tenemos que sacar las excusas, y esas excusas, como lo leíamos anteriormente, son muchas veces estructuras en la mente del hombre, estructuras en las cuales muchas veces el enemigo nos ha llevado a creérnoslas. Por eso se levantaron de la sinagoga llamada los Olivertos, de los Cirene, de Alejandría y Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero lo más impactante era que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Así es que usted y yo debemos hablar. Entonces, ¿qué es lo que ve a él? La sabiduría de Dios. Pero también era el poder del Espíritu de Dios obrando y operando a través del apóstol, Esteban, a través de Esteban. Cómo Dios usó a este hombre de una manera sobrenatural. Pero ¿qué es lo que usted y yo debemos tener en cuenta? ¿Cómo estamos obrando y cómo estamos actuando de acuerdo a cada circunstancia, a cada situación que estamos viviendo, estamos pasando? Debemos primeramente mirar cuáles son las excusas que yo siempre estoy sacando. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire que usted y yo no tenemos cuidado de usted mismo, no tenemos cuidado de nosotros mismos. Obramos bien, estamos haciendo bien, salimos airosos, salimos libres, uy, que respiro, lo hicimos bien, estamos bien. Venga, ¿y a quién engañamos? Si aquí lo dice, ten cuidado de ti mismo. Y usted y yo muchas veces no tenemos cuidado de nosotros mismos. Muchas veces ni la doctrina tenemos cuidado. Cuando usted y yo debemos mirarnos a la luz de las Escrituras, cómo estamos hablando, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando. La palabra de Dios es la que nos reforma, nos restaura, nos cambia. Porque dice la palabra de Dios que mirando como un espejo a cara descubierta, la palabra, esta es la única que usted a mí nos renueva, nos restaura, nos llena de cambio y transformación en la mente, los pensamientos. Por eso delante del Señor usted y yo no tenemos excusa. Hoy luego le clamo, le pido al Señor que miremos todas las estructuras que usted y yo
hemos edificado nuestra mente, nuestro corazón, que no las creemos, pero que venga el Espíritu Santo y las destruya de una manera sobrenatural y nos lleve a dar claridad y entendimiento en que delante del Señor no tenemos excusa, que por el contrario debemos comprometernos a la luz de la palabra en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.